Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 22 de junio de 2017, esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Como insistimos tanto, aparecieron las caletas, pero a la manera de las FARC, es decir, ya las encontraron, y de cada caleta sacaron por lo menos 5 balas que tenían ahí guardadas y una granada vieja. Eso fue lo que apareció en cada una de las 940 caletas. Mientras tanto, el presidente Santos en París, en la cuna de la democracia occidental, está hablando del gran triunfo que se vive en Colombia, porque ya queda completamente desarmado el grupo guerrillero más antiguo de América. Ya la paz se respira en Colombia. La paz del narcotráfico, la paz de las extorsiones, la paz de la violencia, la paz de un campo amenazado con 3 millones de expropiaciones, 3 millones de hectáreas expropiables, la paz con un nuevo sistema democrático donde se ganan curules sin votos, sino con balas, la paz. Y nos amenazan con las nuevas conversaciones con el ELN. Juan Camilo Restrepo, que se está graduando también de gran hombre de Estado, dice que habrá cese bilateral al fuego, es decir, nuevo enclaustramiento de las fuerzas militares, en eso consiste el cese bilateral, mientras los bandidos se quedan con los territorios. Habrá cese bilateral si las FARC dejan de atacar a la población civil. ¿Dejan de atacar por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de buena conducta se necesita para que el doctor Restrepo reinicie las conversaciones? Eso, por supuesto, no lo dice ni lo dirá. Intervención de Álvaro Uribe Vélez en Madrid. Hablaremos con Néstor Lazo, representante del Centro Democrático en esa ciudad, y quien fue que organizó una reunión en la que literalmente no cabía la gente. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Uribe en Madrid? Y allá parece que confirma lo que a ojos de todos se viene, que es la alianza del presidente Uribe con el presidente Andrés Pastrana, la que debió ser y la que estaba prevista cuando el presidente Uribe tuvo la mala idea de nombrar como su embajador en París precisamente a el doctor Samper Pizano, el del proceso 8000. Bueno, el doctor Álvaro Uribe también tiene unas ideas algunas veces que Dios nos libre. Pero alianza con Andrés Pastrana, ya el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado ayer dejó ver que lo que es obvio es una candidatura de convergencia de los grupos que participaron en la gran gesta democrática del 2 de octubre. El fin de la legislatura. El 20 de junio terminó la legislatura ordinaria, se reinicia el 20 de julio. Los padres de la patria se van a unas vacaciones muy merecidas porque quedaron exhaustos de tanto decirle sí al presidente Santos. Ese fue un desastre. Ni siquiera votaron el proyecto al que le tenía más interés el gobierno y las FARC, que era el proyecto para convertir en ley las famosas circunscripciones, 16 circunscripciones electorales para 16 cupos en la Cámara de Representantes a las FARC. Y la noche que llega, volvemos a preguntarle a todos ustedes, ¿cuántas curules va a pedir el ELN? ¿Cuántas curules le van a dar? ¿Cuántos bandidos vamos a tener en el Congreso de la República? Bandidos, pues bandidos con expediente judicial abierto. Ya lo veremos, viene dentro de poco.
La investigación a puerta cerrada sobre la bomba del Centro Comercial Andino. Con mucha perspicacia, como le corresponde a él, y con mucha razón, el periodista y gran novelista Gustavo Álvarez Gardiazabal dice que eso de estar hablando de retratos hablados es como hablar de carreteras construidas a pico y pala. Ese es el medioevo, eso es lo antiguo. ¿Dónde están los videos? ¿Dónde? ¿Cuántas cámaras de video hay en el Centro Comercial Andino? No nos muestran nada, seguramente para que no veamos cosas de esas que infunden tanto miedo. En Venezuela, a Delcy Rodríguez le aplicaron lo que se llama la sublimación percusiente. La sacaron de la Cancillería porque la mandan para la Asamblea Nacional Constituyente, donde habrá 550 salvajes dizque dándole una nueva constitución a Venezuela. Sacaron a Delcy Rodríguez de la Cancillería y en su lugar pusieron a un Samuel Moncada, que tiene antecedentes en la OEA. OEA, a propósito, cuya asamblea no fue capaz de pronunciarse sobre Venezuela. Ustedes cuentan votos y nosotros contamos muertos, dijeron unos opositores al régimen allá en la reunión de la OEA. Una vergüenza, hay que cerrar eso. Si la OEA no sirve siquiera para hacer una manifestación de este tipo, que la cierren. Eso quedó en manos de unos paisitos de opereta, los paisitos del Caribe, lo mismo que la ONU, donde vale igualmente el voto de los Estados Unidos que el voto de uno de Granada, que tiene por ahí 1.500 habitantes y un Producto Interno Bruto per cápita de quién sabe qué miseria. Esos países cuentan lo mismo que las grandes potencias de la Tierra. Eso no sirve para nada. La OEA se está mereciendo su cierre en esta actitud que asume frente a Venezuela. Llaman a juicio al enfermero de las FARC por haber practicado cientos de abortos forzados a igual número de niñas raptadas, violadas, embarazadas y obligadas a abortar. Ese crimen merece siquiera 8.000 años de prisión, pero la pregunta es, ¿quién secuestró a esas niñas? ¿Quién las violó? ¿Y quién daba la orden sistemática de desembarazarlas a través de un aborto salvaje? Esos señores, los que cometieron esas atrocidades, que permitieron las atrocidades del enfermero. El enfermero no practicaba abortos a niñas que él raptara, ni a niñas que él violara, no, las violaban otros y las raptaban otros. Esos otros vienen al Congreso de la República y son los nuevos padres de la patria y son los que están hablando de la paz y los que seguramente se reunirán con su santidad Francisco en un abrazo fraternal. Y las niñas y las atrocidades que cometieron estos salvajes, impunidad total, la impunidad, sin perdón, sin arrepentimiento, sin indemnizar a esas familias e indemnizar a esas criaturas. Bueno, parece que el Papa Francisco también acabó con los postulados de la confesión, no solamente confesión de boca, sino propósito de enmienda y satisfacción de obra. Eso se acabó y no nos lo contaron. ¿Quién va a pagar las deudas de Café Salud? Hay un excelente artículo de Juan Gosaín que se hace esa pregunta que aquí nos hemos hecho varias veces. Estudió a fondo el asunto. Las deudas de Café Salud valen alrededor de 2 billones de pesos. Solamente con el sistema hospitalario se calcula, porque esta es una cuenta que cambia todos los días, que la deuda es de 444.000 millones de pesos y que de eso a los médicos les deben 150.000 millones de pesos. ¿Quién va a pagar eso? ¿Los nuevos compradores? Ya dijeron que no, que ese no es asunto de ellos, que ellos están comprando unos activos. De manera que los nuevos compradores compran 6 millones de pacientes
de una vez la maravilla. Y los colombianos pagamos el desastre de Café Salud y de Salud Cop. Buena es. Murió el rapero Prodigio a los 41 años de su edad. No se sabe de qué. Nosotros ayudamos con el diagnóstico. Una sobredosis de cocaína. El fin de la guerra no es el fin del desplazamiento forzado, dicen en Colombia. ¿No? ¿Para qué? A los desplazados ya los desplazaron. ¿Quién los devuelve? No los devuelve nadie. Y las FARC se quedan con las tierras y para empezar con un ático ganadero de más de 400.000 reses. Destruida la mezquita de Mosul, en el sector que todavía domina ISIS. ¿Eso qué significa? Se ha interpretado como un parte de derrota. Destruyeron la mezquita, una joya medieval, eso no hay con qué pagarlo. Pero pues estos salvajes son así. En México se vivió el mes más violento de la historia por narcotráfico, el mes de mayo. De manera que a México se ha trasladado toda la violencia colombiana, la violencia de la cocaína. México le está pagando, solamente que no se ha dado cuenta. Peña Nieto seguramente debe estar también muy de acuerdo con las maravillas de las FARC aquí en Colombia, que son las que le incendian su país. La ONU devuelve una misión de 600 militares congoleños que estaban en la República Centroafricana violando niñas. Entonces los tuvieron que devolver. No sabemos si quedaban niñas por violar todavía, pero esas son las misiones de la ONU. Para eso sirve la ONU. Aquí en Colombia estamos viendo para qué sirve la ONU. A propósito, ¿dónde está el funcionario de la ONU que fue secuestrado por las FARC? Si fuera francés, si fuera un amigo de Monsieur Renaud, tal vez no estaríamos tan tranquilos, ¿verdad? Como es un modesto colombiano de una modesta familia colombiana, nadie pregunta por él. El ministro de Defensa o secretario de Defensa de los Estados Unidos, el señor Mattis, habla sobre tratamiento inhumano que le dio Norcorea al estudiante Otto Warmbier. Devolvieron prácticamente un cadáver. Llegó para que muriera con los suyos después de someterlo a tratos inhumanos. Mattis dice que se le está acabando la paciencia a los Estados Unidos. Eso está parecido a lo de Colombia. Te lo voy a decir, te lo voy a decir, te lo voy a decir. O cójanme porque lo mato. Allá le meten portaaviones, allá hacen toda clase de cosas y no lo tocan. Entre otras porque Norcorea tiene el respaldo de China. El atacante de Bruselas, el que puso la última bomba que no causó muertos, es de ISIS y también viene del suburbio de Molenbeek, allá de donde salieron los atacantes de París del año 2015. Y hoy en la historia recordaremos una época muy feliz de la historia humana, en la medida en que la historia humana puede ser feliz. Los famosos 30 gloriosos. ¿Qué fueron los 30 gloriosos? De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter, Facebook y redes sociales con las noticias y los temas que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo, y que cada vez son más. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:15 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico.
Muy buenos días. Pues sí, ¿qué les parece si nos vamos de Francia a España, que está muy cerquita? Porque precisamente vamos a hablar del viaje del expresidente Álvaro Uribe a España. Un viaje que ha dejado muchos comentarios a su paso, ¿no? Y abre un debate necesario. Como siempre, llamó a las cosas por su nombre el expresidente Álvaro Uribe y presentó una realidad colombiana muy diferente a la que habitualmente presenta el presidente Juan Manuel Santos, ¿no? Entre otras cosas, dijo que le dolió, dijo el presidente Álvaro Uribe, le dolió ver al gobierno de España, y obviamente se refería al presidente Mariano Rajoy, apoyando el acuerdo con las FARC. Dijo también que si su partido, el Centro Democrático, o de la coalición con el expresidente Pastrana, llega al poder, ahí yo creo que también hubo un anuncio claro, ¿no?, se modificarán los acuerdos de paz con las FARC. Uribe hizo también un detallado análisis de la situación actual colombiana y señaló el aumento desproporcionado de los cultivos ilícitos, la impunidad, el peligro inminente de que Colombia acabe convertida en una Venezuela con la guerrilla de las FARC en el poder. En definitiva, una visita intensa en la que, como siempre, ha llenado recintos y ha suscitado aplausos y ovaciones de admiración. Pregunto, ¿será que esta vez el gobierno español, de derecha, por cierto, ¿no?, hay que recordarlo, entiende qué es lo que realmente está pasando en Colombia y qué hay de verdad tras el Premio Nobel de Paz del presidente Juan Manuel Santos? ¿Ustedes qué creen? Buena pregunta. El gobierno de España se niega a conversar con la ETA, pero promueve las conversaciones y el acuerdo con las FARC, que son 100 veces peor que la ETA, en todo sentido, en crueldad. Ahí hay una división, ¿no, doctor Londoño? Yo creo que es bueno recordar que dentro del Partido Popular hay una división que es la rama del expresidente Aznar y por supuesto del presidente Mariano Rajoy, ¿no? E incluso dentro del partido ya, y esto también lo apunta el presidente Álvaro Uribe en esta visita, tuvo palabras muy buenas para ciertos miembros del gobierno español, ¿no? Las cosas están cambiando, empieza a haber más claridad. Yo creo que la ofensiva que hizo el gobierno colombiano en política internacional fue muy efectiva y realmente confundió a muchos, incluidos al Partido Popular en España. Lo cierto, hablaremos con Néstor Lazo, representante del Centro Democrático en España, para que nos cuente cómo fue esa conferencia del presidente Uribe en Montserrat y una rueda de prensa que le siguió, que parece que fue histórica. Es así de verdad, señor, histórica. Bueno, muy bien. Estaremos hablando sobre este tema. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 22 de junio del año 17, son las 6:21 de la mañana. El presidente bolivariano de Colombia, conocido por sus mejores nuevos amigos como el comandante Santiago, nos hizo recordar los periplos internacionales de Hugo Chávez Frías y de su socio Nicolás Maduro Moros, cuando a la manera de Juana la Loca, con Felipe el Hermoso, recorrieron el mundo con los cadáveres de la oposición venezolana. Mientras tanto, el sátrapa colombiano le dice al pueblo francés, sin sonrojarse: me alegra mucho, presidente Macron, venir a París para compartir con el pueblo francés la mejor noticia de Colombia. En esta semana, en este preciso momento, mientras usted y yo hablamos, se están acabando de desarmar las FARC, la más antigua y numerosa guerrilla del mundo. Es decir, las FARC dejaron de existir para siempre como grupo armado, y América será un hemisferio de paz. La paz en Colombia, por fortuna, es irreversible. Escuchemos al sátrapa, al espurio presidente de los colombianos. Me alegra mucho, presidente Macron, venir a París para compartir con el pueblo francés la mejor noticia de Colombia. En esta semana, en este preciso momento, mientras usted y yo hablamos, se están acabando de desarmar las FARC, la más antigua y numerosa guerrilla del Nuevo Mundo. Es decir, las FARC
dejarán de existir para siempre como grupo armado y América será un hemisferio de paz. Doctor Londoño, ¿y los niños y las niñas secuestrados qué? ¿Y las armas? ¿Y los secuestros del ELN? ¿Y las voladuras de los oleoductos? ¿Y el asesinato de policías? A mansalva y sobre seguro, y los cultivos de coca, y el desplazamiento, primer lugar en el mundo. Doctor Londoño. Y la bomba en el centro comercial andino. Claro, Francia, Enripro. ¿Sí? Y el crecimiento exponencial de los cultivos de coca y de la producción de cocaína. Bueno. Pero doctor, en Francia, en reciprocidad, nos presta 350 millones de euros. De Juana la Loca a Juanpa, mejor dicho. Prestaditos. Pero Juana la Loca andaba con el cadáver de su marido. ¿Sí? De su marido muerto. Un marido hermosísimo, y por eso lo llamaban Felipe el Hermoso. Y esos amores terminaron en el desquiciamiento total de Juana, llamada también Juana la Loca. ¿Sí? Pero Santos no anda con el cadáver de ningún amigo ni de ninguna amiga, anda con el cadáver de la democracia colombiana. Sí, señor. A cuestas. Esa es la verdad. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días, y muy buenos días a todos. Los políticos aquí en Estados Unidos no están pasando por un muy buen momento, y el que menos, el presidente Donald Trump, dice una encuesta de la cadena CBS que asegura que el presidente tiene en este momento el nivel de aprobación más bajo desde que llegó a la Casa Blanca. La culpa especialmente señala la encuesta de los miembros de su propio partido. Según la CBS, el señor Trump en este momento tiene el 36% de aprobación, pero el descalabro más grande, de 11 puntos, lo ha sufrido dentro de los propios republicanos. Cuando cumplió 100 días en la Casa Blanca, el 83% de los miembros de su partido estaban contentos con su labor. Ahora son solo el 72%. La encuesta dice también que la mitad de los estadounidenses no creen que las críticas que ha enfrentado Donald Trump hayan cambiado la manera en que lo ven, ni para bien ni para mal. Pero casi 3 de cada 4, 71%, dicen que el señor Trump ha recibido más críticas y más ataques que cualquier presidente de la historia reciente. Pero este descalabro republicano tampoco es motivo de fiesta para los demócratas, porque parece que se está fraguando un golpe de Estado contra el liderazgo del partido de oposición, especialmente contra la congresista de San Francisco, Nancy Pelosi. Ella en algún momento fue la demócrata más poderosa después del presidente Obama, era la presidenta del Congreso cuando los demócratas tenían mayoría. Pero ahora la están culpando de que, a pesar del rechazo contra el presidente Trump, no logró ganar un escaño crucial que estaba en juego el martes pasado en el estado de Georgia. Fue una elección especial, la más costosa por el dinero recaudado en la historia, unos 50 millones de dólares. Gran parte de ese dinero lo recaudó la propia Nancy Pelosi para empujar la campaña del demócrata Jon Ossoff. Pero, de todas maneras, la ganadora fue la republicana Karen Handel, en un distrito que hay que reconocer es eminentemente y históricamente republicano, pero se esperaba que con el mal puntaje que tiene ahorita Trump, pues los demócratas hubieran podido sacarle partido. ¿Qué pasó? Que la campaña de la republicana contra de Ossoff fue diciendo todo el tiempo que él era amigo de Pelosi, que era aliado de Nancy Pelosi, y perdió. Entonces ya empiezan demócratas, congresistas demócratas, a decir que es necesario un cambio en la cúpula del partido y que Pelosi es tiempo de que se retire. Ella por ahora se está haciendo la loca, diciendo que es el momento en que los demócratas necesitan estar más unidos que nunca para tratar de enfrentar el plan de salud que en los próximos días va a presentar el presidente Donald Trump. Y hablándole de encuestas que están generando preocupación aquí en este país, pues parece que el miedo al terrorismo se está apoderando de los estadounidenses.
en unos niveles que no veíamos desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Una encuesta Gallup dice que el 38% de los estadounidenses no quieren asistir a eventos grandes por miedo al terrorismo y que 46%, casi la mitad de los estadounidenses, pues no tienen muchas ganas de viajar al exterior por miedo a un ataque. La encuesta dice que estas cifras se dispararon después de los ataques del ataque terrorista del 22 de mayo en el concierto en Manchester, Inglaterra, y de los ataques en Londres, en el puente y en restaurantes del 3 de junio. Y finalmente la última noticia que les voy a dar, que también es una encuesta, está hablando de lo que quieren hacer los estadounidenses en verano, en estas vacaciones de verano. La cosa número uno o el atractivo número uno parece ser nada. No quieren hacer nada. Se quieren quedar en su casa, quieren descansar en su casa y no quieren salir a las carreteras y mucho menos pensar en viajar. Puede ser este miedo del que les hablaba en la nota anterior. La encuesta dice también que casi tres cuartas partes de los estadounidenses dicen que descansar y relajarse es lo más importante para ellos en las vacaciones. Y a diferencia de lo que estaríamos pensando, de que todos se la pasan conectados a sus celulares, bueno, pues el 60% de los trabajadores dicen que se desaparecen, que no llaman al trabajo mientras están de vacaciones. 32% dice que de vez en cuando. Y los adictos al trabajo parece ser un 8% de los estadounidenses que dicen que llaman casi todos los días. Yo espero que ustedes, si se van de vacaciones, se desconecten totalmente, pero no de la hora de la verdad. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, a Nancy Pelosi pues le llegó el canto del cisne. La política americana es una política muy compleja que se encuentra en un momento particularmente difícil de su historia. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. La producción de petróleo en Colombia se mantiene en mínimos que ya se pueden considerar históricos. En mayo fue de 851.000 barriles diarios de crudo. En los últimos 10 meses, doctor Londoño, la producción no ha superado los 860.000 barriles, asunto que no se presentó ni siquiera cuando los precios del petróleo estuvieron por debajo de $30, reportando una producción de 954.000 barriles en los primeros meses de 2016, como lo recuerda hoy el diario Portafolio, que además cita a Francisco Lloreda cuando dice que la industria petrolera en Colombia está seriamente amenazada, con reservas que solo alcanzan para 5 años y un régimen fiscal no competitivo. La incertidumbre causada por las consultas populares pone en riesgo las campañas exploratorias que necesita el país, comprometiendo la autosuficiencia energética. Doctor Londoño, después de un año de aparente mejoría, la balanza comercial se volvió a deteriorar. De acuerdo con datos del DANE, en el mes de abril el déficit comercial fue de $1.233 millones. Las importaciones fueron $3.846 millones y las exportaciones $2.612 millones, valores de mercancías en puerto. Los datos del DANE mostraban una leve mejoría mes a mes en el último año y ahora se evidenció una caída. No lo decimos nosotros aquí en La Hora de la Verdad, los invitamos a todos a revisar el histórico del DANE. Son las cifras oficiales, esas que el ministro dice no revisa la oposición. Ayer, el diario La República presentó una breve síntesis de un estudio publicado por el Banco de la República sobre el impacto de los impuestos corporativos en la inversión en Colombia. Se concluye, doctor Londoño, que el conjunto de reformas de los últimos 15 años han afectado negativamente la inversión, siendo las pequeñas y medianas empresas las más afectadas y las más vulnerables a los cambios en la legislación tributaria. Para el emisor, la reforma más negativa fue la famosa reforma estructural de Cárdenas en 2012. Esa que ahora echó para atrás con una nueva reforma que ahora sí será estructural, según el ministro, pero que genera muchas dudas sobre el impacto que va a tener en la inversión. Lo que ya se demostró es que con el aumento del IVA, solo con el aumento del IVA, el gobierno le quitó a los colombianos 1,8 billones de pesos. La economía no va bien y el gobierno ya no sabe a quién quitarle qué.
austeridad para todos. Sí, señor, esta es la situación económica. 1.200 millones de dólares de déficit es una proyección de 15.000 millones de dólares de déficit comercial en el año. ¿Con qué se arregla eso? Pues con inversión extranjera, pero ¿cuál inversión extranjera si no la hay? Hablaremos con Francisco José Lloreda, quien nos comentará cuáles son las perspectivas de la inversión extranjera en el segmento de la economía en el que más inversión extranjera había, que era el del petróleo. Esta pues es la situación, una situación crítica de la economía colombiana. Nadie nos oye, crece, lo único que crece es la cartera mala en poder de los bancos y en poder de las compañías de financiamiento comercial. Pero ¿para qué hablar de estas cosas si hay que hacer el anuncio de que las FARC se desmovilizan, entregan sus armas y viene la paz en un país cada vez más lleno de violencia, de dolor, de narcotráfico, como es Colombia? Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer concluyó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se realizaba en Cancún, México. Los diferentes países que participaban de esta reunión no lograron llegar a un acuerdo sobre la situación en Venezuela. Durante la reunión se presentaron 2 propuestas de resolución que fueron votadas el lunes. La primera, que condenaba la realización de una constituyente, pedía que se respetaban los derechos humanos en Venezuela y cesara la represión. Logró solo 20 votos de los 23 que necesitaba para ser aprobada. La segunda era una propuesta de resolución descarada, promovida por pequeñas islas del Caribe, habitualmente alineadas con Venezuela, y solo obtuvo 8 votos a favor. La reunión se extendió por 2 días más con el fin de conseguir que algunos de los pequeños estados caribeños, comprados por la narcodictadura venezolana, cambiaran de posición, algo que no se produjo. Ayer los principales países de la región, liderados por Estados Unidos, intentaron hasta el último momento promover una resolución crítica al gobierno de Nicolás Maduro, pero no fue posible. Al respecto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que la organización está en sesión permanente sobre este asunto y que no dejará de buscar el consenso para propiciar una vuelta de Venezuela al orden democrático. La reunión general terminó con la interrupción de miembros de la oposición venezolana que llegaron al recinto para desmentir la versión oficial ofrecida en la cumbre por la delegación de Caracas, encabezada por Delcy Rodríguez, según la cual en el país no hay ni crisis humanitaria ni presos políticos. Los opositores venezolanos además reclamaron ayuda internacional, la misma que varias veces ha sido negada por la tiranía de Maduro, que afirma que no la necesitan porque según él no hay crisis. Así las cosas, y tal como lo dijeron los diputados opositores, mientras en la OEA se cuentan votos, en Venezuela se cuentan muertos. Y muertos por carencia total de todo. En Venezuela todo falta. La comida y faltan los recursos médicos. ¿Y quiénes son los que más padecen estas carencias? Los niños que acaban de nacer, los que están por nacer, las madres que están dando a luz a los hijos, los ancianos, la gente más débil. Se está muriendo literalmente en Venezuela. Pero no hay crisis humanitaria. No, ¿para qué? Lo dice la señora Delcy Rodríguez. Como aquí dicen las FARC y el ELN que no ponen bombas, entonces hay que creerles. ¡Qué maravilla de raciocinio! De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. En medio de la pregunta insistente de los colombianos y también de este programa, La Hora de la Verdad, sobre las caletas de las FARC, por fin llegan noticias de las famosas 949 que están en las selvas colombianas, supuestamente llenas de explosivos y de algunas armas. Los narcoterroristas aventajados, alumnos del gobierno nacional en fabricación de propaganda, a través de sus redes sociales mostraron cómo en alguna parte del país desenterraron 10 costales llenos de cable detonante y 4 galones de explosivo que detonaron en la selva. Lo digo porque ahí están las redes sociales de las FARC, ustedes lo pueden verificar. A su turno, la ONU anuncia con un comunicado de prensa al mundo que son 500 caletas con explosivos y solo 400 con armas de las que no se sabe su clase.
Me llama la atención que la ONU no habla de las 49 que les hace falta para sumar 949. Ese mismo organismo que participa en cuanta rumba hace las FARC en las 26 zonas veredales o pueblitos de paz, dijo que las 400 caletas con armas serán entregadas antes del 27 de junio, donde Colombia se estremecerá porque el Premio Nobel de Paz tendrá la oportunidad de fotos y reportajes con Timochenko para decir que ya las FARC hicieron la dejación de armas. Entre tanto, no tenemos la más remota idea de los fusiles de los milicianos, que óigase muy bien, se dicen que serían 3.000 y que no han entregado un solo cortaúñas o un machete. Como lo dijo alias Carlos de las FARC en la entrevista con Ervin Hoyos, las FARC no entregará las armas de las caletas. Primero, porque en las caletas están las armas más sofisticadas y poderosas que tiene esa organización terrorista. Y segundo, porque necesitan esas armas para conformar ese brazo armado que llaman disidencias, para poder hacer política y llegar al poder del país, poniéndole un fusil en la 100 a cuanto colombiano vaya a votar. Las caletas de las FARC, otra farsa del proceso de impunidad que demuestra su naturaleza cuando se oculta al mundo el contenido de las caletas y los containers de la ONU que están llenos, pero de viento. Bueno, y a la ONU, ¿quién le dijo, la ONU, de dónde sacó la noticia de que había 500 caletas con armas y 400 y tantas con explosivos? ¿Quién se lo dijo? El secretariado, ¿no? El secretariado, imagínese. El secretariado de las FARC. Sí. Bueno, hay que creerles, claro. Entonces, el secuestrariado. Entonces, las FARC, que son los más mentirosos del mundo, mandan la noticia con los de la ONU que les compiten. No se sabe cuál de los dos es más mentiroso. De los tres. De los tres. Y el gobierno ayuda. No, esto es una maravilla. ¿Qué le vamos a hacer? Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Tal como se esperaba, ayer en la rueda de prensa de Atlético Nacional en el municipio de Guarne se confirmó que Reinaldo Rueda no va más como técnico y el español Juan Manuel Lillo lo reemplazará. Las directivas anunciaron que luego de analizar 11 candidatos para reemplazar a Rueda, se tomó la decisión de contratar al entrenador ibérico, quien llegará entre domingo y lunes a Medellín junto a 2 colaboradores, el preparador físico y su asistente técnico. El presidente de Atlético Nacional, Andrés Botero, dijo ser un día muy triste para Atlético Nacional. Además le reiteró a Reinaldo que las puertas del club están abiertas para cuando quiera regresar. También aprovechó para desmentir problemas personales entre él y Rueda. Las palabras del técnico vallecaucano, además del agradecimiento a la hinchada, a los directivos y a los jugadores por la remontada y el título, fueron estas, abro comillas: no quiero irme, pero debo irme. No estoy enfermo ni cansado. Es una decisión estrictamente profesional. Hay que dejar que lleguen nuevos aires que permitan a la institución seguir su rumbo. Cierro comillas. En 2 años de trabajo, Reinaldo Rueda consiguió 6 títulos con Nacional. El vallecaucano levantó 2 ligas, una Copa Águila, una Superliga, una Recopa Suramericana y la Copa Libertadores de América, el más importante. Por la puerta grande se va Reinaldo, doctor Londoño. Bienvenido el señor Lillo. Ojalá esta vez en Colombia sí se le den los resultados, no como con Millonarios en su primer paso por nuestro país. Bueno, esas declaraciones de Reinaldo Rueda me parecieron muy complicadas. No estoy enfermo ni cansado. Extrañas, sí. Me voy por razones profesionales. ¿Cuáles son esas razones profesionales de un hombre ganador, triunfador, al que todo le sonreía, que consiguió con un equipo totalmente renovado, porque el Nacional salió de su gente mejor, o mucha de su gente mejor se fue al exterior, a grandes equipos, y con ellos, con una gente nueva, Reinaldo Rueda ganó otra copa. Muy bien, esas son las cosas de la vida. Y en un minuto estaremos con Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. En un minuto.